muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablarles sobre un tema muy importante que es la crítica pedagógica, donde evidenciaremos el rol que cumple el docente y el estudiante a partir de su pensamiento crítico y reflexivo de acuerdo a su educación. Tenemos como principal autor que hace referencia sobre esta crítica, tenemos a Paulo Freire, con su aporte que nos dice que la pedagogía crítica es una concepción científica y humanística que se centra en la expresión y en la práctica dialógica en un proceso que implica al docente, a la escuela y el currículo del aula, donde el docente debe tener una práctica dialógica donde pueda tener diálogo de estudiante a docente y de docente a estudiante. Tenemos como característica que nos aporta este autor, nos dice que se caracteriza por ser una pedagogía que transforme al educando, que transforme al estudiante, dando en los estudiantes un pensamiento crítico y reflexivo, que transforme sus habilidades pedagógicas con el fin de que se pueda desenvolver como un líder innato. Para esta pedagogía crítica que nos sustenta Paulo Freire, tenemos tres fases primordiales. La primera fase, una de las primeras fases donde se forma la cultura general que armonice el trabajo intelectual y manual del estudiante. Como segunda tenemos una segunda fase donde priorice la formación y la participación del adolescente, fomentándole la creatividad, la autodisciplina y la autonomía, principalmente en su conocimiento y en su formación como persona. Por último, podemos destacar que la especialización, este proceso se torna fundamental el papel del profesor que debía prepararse para ser dirigente intelectual. Todos estos aportes que nos hace el autor Paulo Freire se refiere a, más que todo, a el protagonismo que el docente debe brindarle a un estudiante dentro del aula, donde el estudiante por sí mismo pueda desarrollar habilidades transformadoras y un pensamiento crítico que lo lleve a un buen desenvolvimiento en cualquier campo de la educación. Paulo Freire es uno de los, no es el único que hace aportes sobre la pedagogía crítica. Tenemos también a Peter McLean y tenemos también a Vygotsky, pero en este caso me enfocaré en Paulo Freire, ya que sus aportes nos ayuda mucho a entender y a darle ese protagonismo que el estudiante debe tener dentro del aula, docente, estudiante, estudiante, docente, donde el protagonista no solamente sea el docente, no, hay que darle al estudiante la libertad de ser un estudiante crítico, desarrollando en él una cultura general a través de trabajos manuales que les ayude en su formación y en su participación creativa durante el desarrollo de cualquier clase que se presente. Por último, para terminar, solo puedo destacar que Paulo Freire nos dice que el docente, además de su labor docente, debe permanecer en un proceso de formación continuo que lo ayude a mejorar día tras día su proceso de docente, creando en los estudiantes una enseñanza fructífera y de calidad, con el fin de soltar a la sociedad jóvenes, intelectuales, críticos, con ganas de participar y ser partícipe de la sociedad. Muchas gracias.